Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Este es Monitor de Negocios, un servidor Efraín Flores. A nombre de todo el equipo que hace posible este su programa, les da la más cordial de las bienvenidas. Por supuesto, en el estudio con nosotros nuestra compañera Yamile Risk. Yamile, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Efraín, y a todos allá en casa o en sus oficinas. Les comento que a finales de este mes inaugurarán el primer parque eólico, el cual se ubica en el ejido El Porvenir, muy cerca de Reynosa, allá en Tamaulipas. La construcción ya tiene un avance del 95% y tuvo una inversión de $126 millones por parte de Banorte y del Banco de Desarrollo de América del Norte. Con este parque, el cual tiene una superficie de 2.688 hectáreas, se empezará a producir energía eléctrica sin emisiones de gases nocivos. Además, producirá 54 megawatts de energía que será entregada a Soriana, aunque el proyecto incluye producir y vender a la comunidad en general. Cabe señalar que Tamaulipas es el estado donde se presentan las masas de viento más estables de todo el país. Además, durante la visita del príncipe de Dinamarca, Frederik Henrik, en México, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, anunció la colaboración entre ambas naciones, esto mediante el Programa de Energía y Mitigación del Cambio Climático. Y mira que ellos saben, los señores de allá, cómo manejar ese tipo de tecnologías, ¿eh? Así es. Además, el gobernador de Tamaulipas dijo que la sustentabilidad es prioridad para su gobierno. Vamos a ver si es cierto. Eso quién sabe, yo no creo que él sepa mucho acerca de las energías renovables, pero sí, si se deja apoyar por gobiernos, el gobierno federal y el gobierno, por supuesto, las empresas y el gobierno de Dinamarca, ¿verdad? Así es. Pues yo creo que le va a quedar fantástico todas las oportunidades que hay allá en Tamaulipas. ¿Cómo ves si escuchamos un fragmento de Adelante. Del director del Banco Norteamericano de Desarrollo, Jerónimo Gutiérrez? Este proyecto es importante por tres razones. La primera es porque se trata del primer proyecto eólico para el banco en México. Segundo, porque es un esquema bastante avanzado de cofinanciamiento con otra institución de banca comercial. Y tercero, porque la estructura, los términos y condiciones del proyecto fueron diseñados de tal manera que sea un buen negocio para todo el mundo y puedan reproducirse más de estos proyectos en Tamaulipas, un estado que tiene mucho potencial para el desarrollo de la energía eólica. Muy interesante, Yamile, ese tema y sobre todo el porvenir, todas las oportunidades que tiene de veras Tamaulipas para este tipo de desarrollo tecnológico, ¿eh? Muy interesante, ojalá nos hagas el favor de seguirnos dando seguimiento a este y a otros desarrollos que se están dando también, por ejemplo, en la zona del Istmo de Tehuantepec, ¿verdad? Gracias, muy bien, Yamile, gracias. Y está con nosotros en el estudio nuestro queridísimo Joaquín Ortiz de Echavarría. Él ya es un colaborador de Monitor de Negocios, ha estado aquí en N ocasiones cuando los maestros lo han dejado pasar, en otras ocasiones pues simplemente no puede llegar por las manifestaciones. Joaquín Ortiz de Echavarría es director de Grupo de Consultoría Estratégica, te damos la más cordial de las bienvenidas. Hola Efraín, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ahora sí verte en persona y a todo color, no por teléfono. Pues mira, para que veas que los milagros existen y pues habría que agradecerle a los maestros que ya no están bloqueando la ciudad y que están dejando que haya una normalidad un poco más, ojalá valga la redundancia, normal, estemos entrando en otro momento de la economía y del país, ¿verdad? Que se vayan a dar clases, ¿no? Yo creo que es lo principal, que se vayan a dar clases, ¿no? O que los vayan a educar a ellos si es que no saben dar clases, ¿no? Pues Cualquiera por lo de las menos, dos. Y pues fíjate, Efraín, que un tema importante Es el momento. que a lo largo de 2013 se ha hablado mucho del Mexican Moment o del momento mexicano, que al arranque del gobierno del presidente Peña Nieto, pues México se coloca en una posición a nivel mundial que podríamos decir que México estuvo de moda. Hubieron muy buenas reseñas a nivel internacional en diferentes medios de comunicación y pues estamos a punto de cerrar el año y habrá que ver si ese Mexican Moment que se prometió o que vivimos al inicio del año se mantiene y cuáles son los números que sostienen el Mexican Moment. Oye, llegamos a ser el cisne blanco de la economía mundial, porque se estaba rompiendo todo el mundo y aquí estábamos con muy buenos números, macros estables, generación de empleos inclusive. Con una expectativa tal vez muy alta
creo que muy inflada por las reformas. Se generó una expectativa alta en donde el crecimiento que alcanzará México este año pues tal vez no alcance el 1%. Sí ha habido algunos datos alentadores como el crecimiento de la inversión extranjera directa en diferentes proyectos, en diferentes áreas. Manufactura, esto que estás diciendo, por ejemplo, a principios de año traíamos una expectativa de crecimiento de cerca del 3,5% en términos de Producto Interno Bruto. 3,7%. Se esperaba llegar de 35 mil millones de dólares a 40 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, pero la reforma más importante de este sexenio, la reforma más importante de este año, que es la reforma energética, pues hay voces que dicen que sí va a estar lista para antes que termine 2013. No es muy festinado, no es muy acelerado esto. Pues si eso fuera cierto, lo que tendríamos que ver es que la suma de las reformas que se han impulsado este año, todas necesarias para México, creo que eso no hay duda, telecomunicaciones, la reforma energética, la educativa, la fiscal y todo lo que estamos viendo. ¿La laboral? Pues la laboral, claro, tendrían que ser los propulsores que pudieran recuperar el momentum de lo que se llamaba el MEMO o el Mexican Moment, sí, y volver a colocarnos en donde México sea un país atractivo, sea un país interesante, sea un país importante a nivel internacional, independientemente de los problemas que tenemos con criminalidad en estados como Michoacán, como Tamaulipas. Si podemos colocarnos otra vez en la agenda internacional en el 2014 con las reformas aprobadas, definitivamente podríamos augurar un muy buen año para México. Tú como experto en esos temas, ¿a qué le darías mayor ponderación si fueras inversionista extranjero? Y sé que lo vives tú esto, ¿no? A la capacidad que tenga México para ofrecer alternativas de inversión, terrenos, exenciones fiscales, qué sé yo, ¿no? Impulso a la industria, al desarrollo o a la seguridad que hay por todo el crimen organizado. Yo creo que hay dos temas fundamentales. El primero es que ya sabemos que México tiene una posición internacional y geográfica fundamental por Estados Unidos, Latinoamérica, la cuenca del Pacífico, el Atlántico. Mano de obra muy calificada. Estamos en una muy buena posición, tenemos buena mano de obra, la cercanía con Estados Unidos, pero el inversionista internacional necesita dos cosas. Primero, seguridad física y seguridad patrimonial, y el segundo es tan importante como el primero, que es seguridad jurídica. Es decir, que los inversionistas cuando compran un terreno, cuando invierten en un gasoducto, en un parque eólico o en una refinería, pues que las condiciones de inversión garanticen que la seguridad jurídica les permitan estar ahí de largo plazo y no mañana llegue un grupo de manifestantes, un grupo de revoltosos y tengan problemas en términos del terreno que compraron o de la inversión que ya hicieron. Entonces yo creo que si le podemos dar seguridad patrimonial al inversionista y seguridad jurídica, lo demás en términos de ubicación geográfica y de proyectos de desarrollo desde el punto de vista energético, telecomunicaciones, trenes, etcétera, creo que se puede dar sin problema. Pero sin los dos primeros componentes, México sí queda en el ojo crítico en términos de cómo desarrollar negocios en un entorno claramente que no es seguro. Claro. Y la otra parte también es que aprendamos y comprendamos los mexicanos, nuestro gobierno, nosotros mismos, que cuando se habla de una inversión extranjera, por ejemplo, en industria automotriz, como la que recientemente inauguró el presidente de Nissan allá en Aguascalientes, la nueva planta de Nissan, no van el dinero que entre, sean 5,000, sean 6,000, sean 8,000 millones de dólares, lo que sea, no van a entrar en 15 minutos. Va a tardar en erogarse esa cantidad. Y muchas veces el impacto que puede tener ese dinero va a ser mayor con todo lo que viene atrás de, ¿no? Las autopartes, la mano de obra en otro tipo de actividades que van a reforzar esa industria. Son cadenas productivas. Colecua. Pero son cadenas productivas que se tienen que ver reflejadas en otros sectores. Es decir, si estamos en telecomunicaciones, tiene que haber claridad sobre regulación asimétrica, sobre el uso de la red dorsal, sobre espectro radioeléctrico. Si estamos en el sector energético, tiene que haber claridad sobre específicamente cómo se va a desarrollar el desagregado de los petroquímicos básicos o la integración del gas shale con Estados Unidos. Si estamos en el sector laboral, ¿cómo vamos a tener condiciones en donde lo laboral no sea un pasivo para la inversión extranjera? Y no porque la inversión internacional sea el salvador de México, sino porque es un componente importante cuando la industria mexicana, los inversionistas en México y el propio gobierno, pues no tienen todos los recursos para sacar un país como este
del entorno en el que está y ojalá podamos recuperar pronto ese Mexican Moment que parece ser que se nos quedó un poco empantanado a lo largo del año. Y no sé, otro punto que también es muy importante, ¿no? Yo me pongo en los pantalones del inversionista extranjero. Estoy de acuerdo, te aplaudo, estoy encantado con lo que tú estás haciendo con tu Mexican Moment, con tu gobierno actual. Claro. Pero me tienes que dar seguridad jurídica, además de la seguridad jurídica de la propiedad industrial, la seguridad jurídica de que después de 2018 no vaya a llegar un gobierno y de marcha atrás con la reforma energética, con la reforma tal cual que ahorita me están impulsando, ¿no? Pues mira, llevamos así 25 años. Claro. México sigue siendo desafortunadamente un país muy retrasado en competitividad, estamos en lugar 64 del mundo, necesitamos crecer a tasas mucho más altas y tenemos además una población de jóvenes que necesitan fuentes de empleo. Entonces el reto es enorme y ojalá que los pasos que se estén dando este año para activar las reformas que nos hacen falta nos coloquen otra vez en una posición relevante a nivel mundial. Nos hace mucha falta, ¿eh? Eso nos hace muchísima falta porque eres la segunda persona que viene aquí a Monitor de Negocios a decirnos exactamente eso, ¿no? O sea, estamos queriendo correr con los números, pero los números pueden ser muy alegres, ¿no? Entonces estamos viendo que la inversión extranjera real para este año pues llegó a 25 mil millones de dólares y eso sumando las cuentas de la venta de cervecería Modelo, ¿no? Es menor inclusive la cantidad que realmente ingresó a nuestro país de lo que se está queriendo presentar la cifra a nivel público. Por eso es muy importante que la claridad en telecomunicaciones, la claridad en la integración de cadenas productivas en el sector energético permitan que esas reformas pues traigan inversionistas internacionales y esos inversionistas vean certidumbre en lo que pasa en México. Pero mira, por otro lado también es una noticia importante, tampoco hemos visto grandes pronunciamientos de empresas multinacionales que estén aplaudiendo en este momento las reformas que se están planteando. Es decir, ha habido pronunciamientos de las embajadas de ciertos países, hay interés definitivamente de seguir a México, pero hay mucha cautela del inversionista internacional. Es decir, hay mucho ojo crítico en torno a lo que pudiera pasar con las reformas. Entonces también no echemos las campanas al vuelo todavía, veamos el fondo de las reformas y algo que es importante, por ejemplo, en el sector telecomunicaciones, pues no nos tardemos tanto. El mundo se nos está yendo muy rápido, Efraín. Así es, ¿no? Y el mundo sigue adelante. Y así pues es. Muchísimas gracias, Joaquín. Gracias, Efraín, auditorio. Joaquín Ortiz de Echavarría, director general de Grupo Consultoría Estratégica, por haber estado aquí en Monitor de Negocios. Y a ustedes, amigos, gracias. Hasta mañana en punto de las 7:45 aquí en Monitor de Negocios.